Esta historia te lleva directo al estómago de los siglos más duros de la historia. No esperes festines ni recetas de castillo. Acá vas a descubrir cómo los más pobres sobrevivían comiendo lo impensable. Cuero hervido, leche podrida, trapos cocidos, raíces amargas, ratas asadas y pan de moho. Todo eso y mucho más era lo que se ponía sobre la mesa si había mesa. Esta noche no vamos a hablar de manjares imperiales, ni de banquetes con cisnes dorados, ni de mesas cubiertas de especias traídas desde Oriente. No, no. Esta noche bajamos al fango, literal y culinariamente, de la Edad Media, al lugar donde comer no era un placer, sino una ruleta rusa con sabor a tierra, sangre y resignación. Vamos a descubrir qué comía realmente la gente que no tenía un castillo, un título nobiliario, ni un pan entero para el mes. Y te aviso, si estás comiendo mientras escuchas esto, quizá quieras pensarlo 2 veces. Antes de que empecemos con esta degustación histórica de terrores digestivos, haz lo que el algoritmo medieval moderno te suplica. Pone un like si te gusta este tipo de contenido, suscríbete si todavía no lo hiciste, y deja un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá. Nos encanta saber desde dónde nos escuchan los verdaderos gourmets de la desesperación histórica. Y recordá, si tu abuela se queja de que nadie valora su sopa aguada, mostrale esta serie. Capaz termina agradecida. Cuando el trigo era un lujo, la corteza era harina. Bienvenido al pan que ni los perros querían. Y no es una metáfora poética, ni una excentricidad marginal. En gran parte de la Europa medieval, especialmente en tiempos de hambruna, que siendo sinceros, eran casi todos, el pan de corteza de árbol era una realidad tan cotidiana como el hambre misma. No hablamos de pan con corteza ni de pan de centeno con toques rústicos. Hablamos de quitar la corteza interna de los árboles, rallarla, secarla, molerla, hasta obtener una harina bastarda, mezclarla con lo que hubiera si había algo, y cocerla al fuego como quien intenta moldear una piedra blanda. El resultado, un ladrillo comestible, seco como sermón dominical, y con el mismo valor nutricional que un zapato hervido. Este pan, también llamado pan de hambruna o pan de emergencia, no era el orgullo de ninguna receta heredada. Era el símbolo comestible de que todo lo demás había fracasado: la cosecha, el mercado, el señor feudal, Dios y tu suerte. Lo hacían los campesinos, los siervos, los monjes pobres, y en años especialmente crueles, incluso los soldados derrotados. Los árboles preferidos eran el abedul, el pino, el aliso y el olmo, no por su sabor, que oscilaba entre cartón mojado y amargura crujiente, sino porque su corteza interna era medianamente digerible si se la trataba bien. ¿Cómo se trataba? Se raspaba con cuchillo o piedra, se dejaba secar al sol durante días, si el clima lo permitía, se machacaba hasta formar una especie de polvo, y luego se mezclaba con agua, a veces con harina verdadera si había algo, y más raramente con algo de sal. La mezcla se horneaba sobre piedras calientes o directamente en las cenizas. El pan resultante tenía una textura arenosa, un sabor amargo y una vida útil eterna, no porque fuera resistente, sino porque nadie quería comérselo rápido. Algunos relatos indican que para hacerlo más comestible, se le agregaban hierbas, cebollas silvestres o incluso sangre animal, si se podía conseguir. Otros decían que era mejor dejarlo en agua por horas para ablandarlo, aunque esto lo convertía en una especie de engrudo pastoso que adhería a los dientes como castigo divino. En regiones nórdicas, este pan se institucionalizó como recurso habitual, especialmente en Suecia y Noruega, donde incluso existían variantes con ceniza de madera, que servía como antiséptico y como laxante potente. Pero en Europa central y occidental, su uso era el equivalente a una señal de alarma colectiva. Si en tu casa había pan de corteza, sabías que estabas al borde del abismo.
No era solo una comida, era un mensaje. No queda nada. Los niños lo odiaban, los ancianos lo temían, y los adultos lo comían en silencio. Pero lo comían, porque peor que el pan de corteza era no tener ni corteza. Y por si pensás que era inofensivo, te cuento. Consumir demasiada corteza mal procesada podía provocar vómitos, cólicos, diarreas interminables e incluso parálisis por las toxinas naturales de ciertos árboles. Comer para sobrevivir y enfermarse por comer. Bienvenido al siglo XIII. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que hoy, algunos chefs modernos, de esos que escriben libros y cobran 200 euros por experiencia rural, han intentado recrear este pan como curiosidad histórica. Lo presentan en tablitas de roble, con flores comestibles al lado, y lo llaman reinterpretación de subsistencia. Yo lo llamo insulto gourmet a los muertos de hambre. En fin, así arrancamos este viaje digestivo por el estómago de la Edad Media. Si te pareció duro, espera a ver lo que viene. Esto recién empieza. Gachas de agua y polvo. No es broma, avena aguada, ceniza del fuego y a rezar por no morir de disentería. Y no exageramos, porque en la Edad Media, cuando pensás en gachas, no imagines algo con miel, frutas secas y un tazón rústico de cerámica. No, pensá en una palangana de madera, una cuchara tallada a navajazos, agua del pozo con sabor a óxido y avena, que probablemente haya visto mejores siglos. Las gachas, o porridge, o pottage, o sopa triste de cereal, eran la base de la alimentación campesina medieval. No por nutritivas, ni sabrosas, ni porque llenaran el alma, simplemente porque eran lo único que se podía multiplicar hasta el infinito con agua caliente. Y a veces, con mucha imaginación, te daban la ilusión de estar comiendo algo real. La receta: una cucharada de avena o cebada machacada, medio cubo de agua que tal vez no esté infectada, y lo que haya por ahí: hierbas amargas, raíces de algo no identificado. Una pizca de sal si eras rico, y en días especialmente dramáticos, ceniza del fogón. Sí, ceniza, porque algunos creían que daba sabor, otros que purificaba el cuerpo, y la mayoría simplemente no tenía nada más. El fuego se apagaba, se raspaban las paredes del caldero, y eso negro, polvoso, amargo, iba directo a la olla. Y si alguien se atrevía a escupirlo, lo miraban como si hubiera blasfemado contra el pan de Cristo. Las gachas no eran un plato, eran un símbolo de pobreza, de resignación, de rutina. Se comían en el desayuno, en la cena, y a veces también al mediodía si sobraba. Se comían frías, recalentadas o fermentadas. Se usaban como papilla para bebés y como cena para ancianos sin dientes. Y si se echaban a perder, se estiraban un poco más con agua y se seguían comiendo. El sabor era el de la derrota, pero caliente. En algunas zonas se mejoraban con lo que hubiera: leche aguada, cáscaras de vegetales, aceite rancio. En otras se mezclaban con sangre animal para darle fuerza, y en momentos de hambruna las gachas se hacían con harina de guisante seco, hacedera molida o incluso con legumbres fermentadas que provocaban gases, hinchazón y, con suerte, un sueño profundo. El problema era que esa misma mezcla, con agua contaminada, utensilios oxidados y manos que jamás habían tocado jabón, era el cóctel perfecto para la disentería. Porque si no te mataba el hambre, lo hacía la infección intestinal. Hay documentos del siglo XIV que describen aldeas enteras paralizadas por diarreas colectivas, con familias enteras postradas en el suelo, agarrándose el vientre y rezando para no vaciarse por dentro como un odre roto. En esos días, las gachas eran a la vez el consuelo y la condena. Pero no todo era miseria sin matices. Algunos lograban gourmetizar el asunto, le ponían hojas de col, rabos de cebolla, un trozo de grasa rancia, o, en momentos de fortuna, un huevo entero. Esa era la versión de lujo. Había también quien guardaba una piedra salada y la pasaba por el borde del plato para darle gusto,
Y si eras niño, a veces jugabas a buscar una pasa en medio de la pasta espesa, como si encontrarla fuera ganarte una semana de buena suerte. Spoiler, nunca había pasas, solo grumos. Y aún así, las gachas eran más seguras que el pan de corteza, no por nutritivas, sino porque al menos estaban hervidas. Y eso, en una época donde hervir el agua era milagro, ya era algo. En los monasterios, las gachas se servían como penitencia, en las prisiones como castigo, y en las casas pobres como rutina diaria. Había quien soñaba con pan, con carne, con frutas, pero los campesinos medievales soñaban con gachas sin bichos, o con una cucharada más, o con no compartirlas, porque si algo define a este plato es que nunca alcanzaba. Era como el tiempo o la fe, escaso, tibio y poco consistente. Hoy cuando alguien habla de conectar con lo ancestral y volver a lo esencial con su bowl de avena orgánica y leche de almendras, uno no puede evitar pensar en las verdaderas gachas, las que rascaban el fondo de la olla y del alma, las que sabían a resignación tibia, y las que, irónicamente, aún hoy se sirven en algunas cárceles del mundo, porque hay cosas que nunca mueren, solo se reciclan con otro nombre. ¿Te dio hambre? Tranquilo. Todavía quedan 23 platos. Y sí, empeora. El pan más barato era negro. Si estaba verde, era moho. Si era rojo, era ergot. O sea, alucinaciones y muerte. No estamos hablando de poesía medieval, ni de metáforas sobre la oscuridad de la pobreza. Estamos hablando de la hogaza básica de los pobres, la pieza esencial de su dieta, la única masa a la que podían aspirar, y que, en más de una ocasión, los mandaba directo a la tumba o a la locura. En la Edad Media, el pan negro no era una delicadeza de panadería hipster hecha con centeno orgánico ni una moda escandinava. Era pan hecho con lo que quedaba, harinas de segunda, tercera y cuarta calidad, mezclas de centeno, avena, cáscaras de trigo, raíces molidas y a veces hasta tierra tamizada. Y si el molino estaba sucio o apurado, con ratones muertos y estiércol entre los engranajes, tampoco pasaba nada. Todo iba a la molienda. Total, el pan era para los pobres. La nobleza comía pan blanco, refinado, caro, suave. El pueblo, pan oscuro, denso, ácido, duro como el alma del señor feudal. Pero lo peor no era la textura ni el sabor a cartón mojado. Lo peor era cuando el pan estaba contaminado. Y no hablamos de un simple moho verdoso. No, hablamos de Claviceps purpurea, también conocido como el hongo del centeno, o más siniestramente el ergot, un parásito microscópico que crece en los granos de centeno húmedos y que una vez molido con el resto del grano, queda invisible dentro del pan. El resultado, un alimento envenenado que provocaba los peores efectos psicodélicos y mortales de la historia alimentaria europea. Y ni siquiera lo sabías hasta que ya era tarde. Los síntomas, al principio, cosquilleo en los dedos, después, calambres, sudores, vómitos, alucinaciones, más tarde, necrosis en las extremidades, convulsiones, pérdida de control de esfínteres, y si sobrevivías a todo eso, gangrena. Muchos creían que era castigo divino, posesión demoníaca o brujería. A esta enfermedad la llamaban fuego de San Antonio o fuego sagrado, porque sentías que te quemabas vivo desde adentro hacia afuera. Se sabe de pueblos enteros que fueron consumidos por el ergotismo. Los enfermos bailaban desnudos en las plazas, gritaban que veían al diablo en los árboles, se arrojaban al río para escapar de las llamas imaginarias, o se cortaban los dedos creyendo que eran serpientes. En Francia, en 944, más de 40.000 personas murieron en una sola epidemia por consumir pan contaminado con ergot. Y eso es solo lo documentado, porque la mayoría de los muertos por pan negro con moho ni siquiera llegaban a figurar en registros. Se morían en sus chozas, delirando, con espuma en la boca y los pies ennegrecidos. Los niños comían este pan sin saber que era su ruleta rusa diaria.
Las madres lo mojaban en agua para ablandarlo. Los ancianos lo rayaban sobre gachas para que rinda más. Y todos, sin excepción, rezaban para que no hubiera un hongo rojo en la próxima hogaza. Lo irónico es que este mismo hongo, siglos más tarde, sería sintetizado para crear una de las drogas psicodélicas más famosas del siglo XX, el LSD. Sí, mientras hoy algunos pagan fortunas para experimentar viajes mentales guiados por chamanes modernos, los campesinos medievales los tenían gratis, con la diferencia de que los suyos venían con vómito, dolor insoportable y amputaciones. Y por si todo esto no fuera suficiente, también existía el problema del moho común, el verde, el peludo, el que convertía el pan viejo en un ecosistema de bacterias danzantes. Pero ese ni siquiera era el peor. En comparación con el ergot, era como una gripe al lado de la peste. Aún así, comérselo traía sus riesgos, diarreas, infecciones intestinales, fiebres y un sabor a muerto que ni el hambre podía disimular. Pero no había opción. El pan era pan. Aunque tuviera hongos, lombrices o color de carne podrida, tirarlo era pecado, y morirse por comerlo también. Algunos señores feudales, en tiempos de gran hambruna, distribuían pan de este tipo entre sus siervos como acto de caridad. Otros lo vendían más barato, sabiendo perfectamente que estaba contaminado. Y otros, simplemente, hacían la vista gorda, mientras los molineros mezclaban los lotes buenos con los malos para no perder ganancias. El pan negro era eso, supervivencia manchada de mugre, veneno y resignación. Hoy cuando compras un pan artesanal y le encontrás una burbuja rara o una textura rústica, quizás te parezca divertido o natural. Pero para millones de campesinos medievales, cada mordida de pan negro era una apuesta contra la muerte. Una apuesta que muchas veces se perdía. Así que si alguna vez te quejas de que tu tostada está un poco dura, pensá que al menos no se te va a caer la pierna a la semana. Y si tenés amigos hipsters que presumen su pan casero de centeno salvaje y masa madre, invitaros a escuchar esta historia. Capaz se les pasa el antojo. Y si no, al menos que sepan que en la Edad Media el pan también te hacía volar, literalmente, hasta el otro mundo. Zanahorias salvajes, raíces que sabían a tierra y se digerían con dolor. Cocina 100% medieval, porque cuando no tenías pan, ni gachas, ni siquiera corteza de árbol, empezabas a mirar al suelo, y no de forma metafórica. Literalmente escarbabas la tierra, como un jabalí desesperado, buscando algo que pudiera pasar por alimento sin matarte demasiado rápido. Bienvenidos al universo vegetal más cruel de la Edad Media, el de las raíces crudas. Olvídate de las zanahorias brillantes del supermercado, lavadas, envueltas y dulces. Lo que encontraban los campesinos medievales eran variedades salvajes, duras como hueso, deformes, amargas y muchas veces venenosas si te confundías, porque entre la raíz comestible y la que te hacía vomitar sangre solo había una diferencia: el conocimiento de tu abuela o la suerte. El menú: zanahorias silvestres, nabos torcidos, rábanos picantes como el infierno, chiribías con larvas, raíces de bardana, ortiga cocida y cualquier cosa que resistiera el invierno y no te arrancara la lengua. La recolección era al ras del suelo. No había guantes, ni herramientas, ni etiquetas. Escarbaban con las manos, con palos, con clavos viejos. Y lo que salía, se comía, tierra incluida, porque lavarlas requería agua limpia, y agua limpia era un lujo. Así que muchas veces se hervían con la tierra pegada, que en el mejor de los casos se depositaba al fondo de la olla. En el peor, bueno, se volvía parte de la textura del plato. Y el sabor: imagínate masticar una mezcla entre yeso húmedo, metal oxidado y madera amarga. Algunas raíces eran tan astringentes que te dejaban la boca dormida. Otras provocaban gases, cólicos, diarreas explosivas y flatulencias legendarias.
Había quien decía que una buena raíz cruda era como un bautismo intestinal, entraba haciendo ruido y salía quemando todo. En invierno, cuando el suelo estaba congelado, la gente desenterraba lo que hubiera quedado del otoño anterior. Muchas veces, las raíces estaban blandas, podridas, invadidas por gusanos. Se les quitaba lo negro, se raspaba lo baboso y se cocinaban igual, porque el hambre no tenía escrúpulos, y menos paladar. En los monasterios, los monjes cultivaban algunas raíces con más cuidado, rabanitos, ajos, puerros. Pero eso no llegaba al pueblo. El pueblo comía lo que encontraba, raíces medio masticadas por ratones, arrancadas de los bordes de caminos, robadas de jardines nobles o simplemente nacidas de casualidad entre piedras y estiércol. Algunas se fermentaban en vinagre para conservarlas, lo que generaba una mezcla explosiva de acidez y olor a pie de cabra. Otras se secaban al sol y luego se rayaban sobre gachas para dar sabor. Pero el resultado era más psicológico que gastronómico. En las épocas más duras, las raíces se convertían en lo único entre la vida y la muerte. Hay relatos de madres que hervían raíces en agua hasta 5 veces, solo para quitarles el amargor, sabiendo que al hacerlo también les quitaban los pocos nutrientes. Oeste de hombres que morían intoxicados tras confundir cicuta con apio silvestre. Porque sí, la cicuta también tiene raíz, y no avisa. ¿Querés otro dato hermoso? En muchos lugares, las raíces se comían con barro no solo por necesidad, sino porque creían que el barro daba fuerza. Lo que daba era tétanos, lombrices, bacterias y una diarrea que te dejaba temblando 3 días. Pero claro, en ausencia de medicina, todo se volvía superstición. Si sobrevivías, era que funcionaba. Si morías, mala suerte. Lo más cercano a una receta real con raíces era el caldo de campo. Agua, raíces, alguna hierba amarga, un hueso viejo si había, y sal. Si no tenías sal, ponías ceniza. Si no tenías nada, ponías más agua. Y si todo fallaba, comías la raíz cruda. Masticarla era un ejercicio de fe. Tragarla, un reto estomacal. Y digerirla, un milagro. Hoy, muchos cocineros modernos se llenan la boca hablando de raíces ancestrales, sabores del bosque y alimentación conectada con la tierra. Mostrarles esta historia. Capaz se les pasa la tontería. Porque en la Edad Media, la cocina con raíces era exactamente eso, una forma desesperada de no morir ese día. Y a veces ni así alcanzaba. Así que si alguna vez te quejas porque tu ensalada está aburrida o tu puré tiene grumos, pensá en ese campesino medieval con las manos llenas de tierra, los dientes desgastados y una zanahoria torcida en la boca, deseando que esa fuera su última comida, pero no por saciedad, sino por agotamiento. Y mañana, más raíces, o este más barro, o este más suerte, porque en la Edad Media, eso era el menú. Cuando no sabes distinguir entre lechuga y cicuta, comes lo que encontrás. Y eso en la Edad Media era más común de lo que te imaginas, porque cuando el hambre muerde, la mente se nubla, la lógica se apaga y el criterio botánico directamente se suicida. Así vivía el campesino medieval, con los ojos clavados en las cunetas, los bordes de los caminos, los márgenes del bosque y los costados del campo noble, buscando una hoja, una sola, que no supiera a barro, no picara la lengua y no diera vómito negro a las 6 horas. Spoiler, casi ninguna cumplía los 3 requisitos. A falta de pan, raíces o sobras, venían las hierbas. ¿Qué clase de hierbas? Cualquiera. Verdolaga, diente de león, ortiga, borraja, acedera, llantén, y también cicuta, beleño, estramonio, y otras joyitas que hoy están en libros de toxicología. Pero en ese entonces eran solo eso verde que crece donde no crece nada. La gente las arrancaba con las manos, las echaba a la olla, las picaba en el pan o se las comía crudas. Lavarlas, a veces.
Identificarlas, casi nunca. Sobrevivir, con suerte. La diferencia entre una buena ensalada y una muerte espantosa estaba en el tipo de hoja. Pero claro, muchas plantas venenosas se parecen a las comestibles. El perejil salvaje y la cicuta, por ejemplo, son casi gemelos. Solo que una te da un gusto amargo y la otra te da convulsiones, parálisis muscular y un final tan silencioso que hasta Sócrates se acordaría. Hay cartas de monjes medievales que describen aldeas enteras cayendo enfermas por la sopa equivocada. Familias enteras intoxicadas por un caldo de acedera salvaje. Niños alucinando con hadas, mujeres delirando con voces de ángeles, hombres tirados en la tierra, sacudiéndose como peces fuera del agua. Todo por unas hojas mal recolectadas. Algunos sabios rurales tenían listas mentales de lo que se podía comer, pero esas listas cambiaban de región en región, de estación en estación y de humor en humor. Lo que un anciano consideraba seguro, otro lo veía como muerte segura. Y si alguna vez alguien comía algo y sobrevivía, esa planta pasaba a ser comestible, aunque la mitad del pueblo hubiera muerto probándola el año anterior. En las épocas de guerra o peste, cuando los campos estaban vacíos y los mercados cerrados, las hierbas del camino se convertían en moneda de vida. Las mujeres salían con cestas, recolectaban de todo y preparaban potajes verdes espesos, con textura de baba y olor a poción de bruja. A veces funcionaban. A veces eran un suicidio disfrazado de sopa, pero no había opción. Las hierbas también se usaban como medicina, algunas con efecto real, otras con placebo de fe y otras directamente con propiedades alucinógenas. El beleño negro, por ejemplo, era famoso por provocar visiones, vómitos, sudores fríos y sueños donde uno volaba por los aires. Si te daba la dosis justa, sentías que hablaban los árboles. Si te pasabas por 1 gramo, los árboles venían a buscarte. Y después estaban las ortigas. Las ortigas eran alimento, medicina y tortura en un solo paquete. Se recolectaban con trapos gruesos, se cocinaban hasta que dejaban de picar, y se comían como espinaca. Pero si las tocabas mal, te quedabas con las manos inflamadas por días. Aún así, eran más seguras que otras. Y como daban la sensación de limpiar el cuerpo, se usaban como depurativo, aunque la mayoría terminaba limpiando el intestino, con resultados dramáticos. En monasterios y castillos, los boticarios tenían libros con dibujos de plantas, nombres en latín y advertencias. Pero en el campo, nadie sabía leer, nadie tenía libros, y el conocimiento era oral, frágil, a veces erróneo. Si tu abuela se acordaba de una hierba bien, si se moría antes de contártelo, mala suerte. Muchos niños morían por imitar a los adultos, masticaban lo que veían en el campo, creyendo que todo lo verde era sano. Y algunos adultos simplemente arriesgaban, convencidos de que la Virgen los iba a proteger. Pero la Virgen no se especializaba en botánica. Hoy, cuando alguien habla de forrajeo consciente, comida silvestre y reconexión con la naturaleza, es bueno recordar que durante siglos eso fue necesidad brutal, no elección espiritual. Comer hierbas del camino era tan peligroso como jugar con cuchillas en la oscuridad. Pero la alternativa era morirse de hambre, así que se comía igual. En los días buenos, una sopa verde te daba fuerza para seguir cavando, sembrando o mendigando. En los días malos, te mandaba al otro mundo en cámara lenta. Pero entre la muerte por inanición y la muerte por intoxicación, al menos una ofrecía sabor. Así que la próxima vez que te ofrezcan una ensalada salvaje, en un restaurante de moda, pensá en aquel campesino medieval, agachado en un campo embarrado, rascando con los dedos entre ortigas y cicuta, apostando su vida a que esa hoja no fuera la última. Y si sobrevivía, repetía, porque en la Edad Media el lujo no era comer bien, el lujo era comer 2 veces. En los rincones más olvidados del mapa medieval,
Cuando el hambre apretaba con la fuerza de un verdugo entusiasta y el estómago rugía como dragón encadenado, nacía una receta legendaria, el caldo de piedras. No es un mito, ni una fábula para niños crédulos, ni una historia de moraleja. Es real, tan real como la tierra bajo las uñas de un campesino, como las lágrimas saladas que caían en las ollas vacías, y tan antiguo como el autoengaño. Porque cuando no había pan, ni raíces, ni corteza de árbol, ni siquiera un triste puñado de avena para hacer una papilla que supiera algo más que resignación, entonces se hacía sopa con lo que hubiera. Y si lo único que había eran piedras, pues se hacía caldo de piedras. Así de simple. Se elegían con cuidado, eso sí, lisas, redondeadas, del río o del camino, nunca del estiércol, aunque a veces también. Se lavaban como si fueran trufas medievales, se colocaban en la olla con reverencia ceremonial, se les echaba agua y se hervían durante horas, mientras la familia entera se sentaba alrededor, oliendo el vapor y fingiendo que ahí dentro se cocía algo más que aire caliente. Algunas madres removían el agua con expresión grave, como si estuvieran invocando a los dioses del sabor. Hoy hay sopa, decían, y los hijos lo creían porque querían creerlo. En realidad, había teatro, un ritual culinario sin nutrientes, sin color, sin gusto, pero con la única función de calentar el alma y engañar el cuerpo. A veces se le añadía una hoja que nadie sabía si era comestible, una punta de raíz, un poco de barro accidental o el recuerdo de una cebolla. Pero en esencia, era agua con piedras. El milagro era que muchos sobrevivían con eso, no porque alimentara, sino porque daba una pausa al hambre, algo que masticar, aunque fuera vapor, algo que oler, aunque fuera un espejismo. El caldo de piedras fue el símbolo definitivo de la pobreza extrema, una comida sin comida, un plato sin plato, una mentira que todos aceptaban porque dolía menos que la verdad. En algunos pueblos se lo hacía en comunidad, cada familia traía una piedra y se hacía una gran olla colectiva. Era como una misa sin cura, donde el único sacramento era no llorar delante de los niños. Y aunque muchos lo recuerdan hoy con romanticismo, como la astucia del pobre, la verdad es que era un acto desesperado. Una ópera trágica interpretada con cucharones. Con el tiempo, las piedras se guardaban como tesoros, la que había hervido 20 veces, la que traía suerte, la que no se rompía nunca. Se las lavaba, se las dejaba secar al sol, y se las usaba una y otra vez, como si algún día fueran a largar proteínas. Y los chicos crecían con la idea de que la piedra tenía sabor, que algo pasaba en el agua, que era magia, hasta que un día descubrían que no, que solo era hambre disfrazada. En épocas más oscuras, incluso se vendían, sí, piedras. Había quienes se paraban en los mercados gritando, piedras buenas para sopa, y la gente las compraba, no porque fueran distintas, sino porque era lo único que podían comprar. Las crónicas no lo dicen, pero seguro hubo alguna señora que discutía con otra, porque su piedra daba más gusto. Los nobles, por supuesto, se reían de eso. Desde sus mesas cargadas de carnes, frutas y vino, miraban la sopa de piedras como una curiosidad grotesca, pero no hacían nada. Total, que el pueblo se muera comiendo piedras o comiendo barro les daba igual. Lo importante era que siguieran obedeciendo, y así fue durante siglos. El caldo de piedras pasó de olla en olla, de generación en generación, como herencia de miseria. Hoy, algunos lo reivindican como símbolo de resistencia, otros como chiste. Pero para quienes lo vivieron, era solo la confirmación de que habías tocado fondo. Porque no hay metáfora más brutal que servir piedras a tus hijos mientras les decís que ya casi está listo. Así que la próxima vez que protestes porque tu sopa está sosa, pensá que al menos no estás chupando guijarros pensando que son lentejas invisibles. Y si alguna vez ves a un chef moderno sirviendo caldo mineral infusionado en roca volcánica, corre, porque lo único que han reinventado es el hambre, con un precio de restaurante caro. El caldo de piedras
No era moda, ni arte, ni cocina molecular. Era pura desesperación con cucharón. Y eso, amigo mío, sí que llenaba de tristeza. Cuando la desesperación medieval tocaba fondo y el pan era un recuerdo vago del pasado, cualquier ser que respirara lento y caminara cerca del fuego podía terminar en la olla. Y si encima no tenía dueño, plumas ni cornamenta, peor para él. Así nació uno de los manjares más comentados de los barrios más humildes, la famosa proteína urbana de 4 patas. Era ágil, escurridiza, cazadora de ratas y habitual de los tejados, pero también, en ciertas noches sin luna y con tripas rugiendo, pasaba de criatura sigilosa a cena improvisada. En los callejones de las ciudades medievales, la necesidad no pedía permiso. Se cazaba lo que hubiera, se limpiaba con agua tibia, cuando había, se pelaba con paciencia y se asaba sobre brasas como si fuera la cena de un rey, aunque con muchas más uñas que plumas. Nadie lo decía en voz alta, claro. En casa se lo llamaba pollo del callejón o conejo improvisado. Los niños preguntaban por qué no tenía alitas. Las madres respondían porque ya voló y ahora volvió. En épocas de peste o carestía, esta fuente alternativa de proteína se volvió tan común que algunos empezaron a venderla en mercados clandestinos, como si fuera ave, con etiquetas de dudosa veracidad. Sin cabeza y sin origen eran las descripciones preferidas. Y sí, había casos en los que el sabor era tan fuerte que necesitaba una tonelada de hierbas del camino, mucho humo y una buena historia de fondo, pero llenaba el estómago, y eso bastaba. A veces se cocinaba entera, girándola en un palo sobre las brasas como si fuera un pichón del bosque. Otras veces se cortaba en trozos pequeños, se mezclaba con raíces amargas, un poco de pan viejo o incluso caldo de piedra, como el que ya conocemos, y se presentaba como estofado noble. Y si alguno se atragantaba con un bigote o una garra mal cortada, se decía que traía suerte. Porque así funcionaban las supersticiones gastronómicas de la miseria. Los más supersticiosos evitaban este plato, alegando que traía mala energía, que era animal sagrado, que era compañero de brujas. Pero la mayoría, con la panza vacía, prefería arriesgarse a una maldición antes que morir de hambre. Algunos incluso creían que este tipo de carne callejera tenía poderes especiales, ayudaba a ver de noche, mejoraba la agilidad y protegía del mal de ojo. Nada de eso estaba probado, pero cuando no hay comida, cualquier cuento ayuda a tragar. En los barrios más pobres existían recetas familiares transmitidas en secreto, cómo cocinar proteína sigilosa sin que huela raro, qué hacer si los chicos la reconocen, o cómo dorarla para que parezca gallina. Y si algún vecino tenía dudas, se le ofrecía una copa de vino aguado para callar la conciencia. La parte más difícil, dicen las crónicas, era explicar al día siguiente por qué ya no se escuchaban maullidos en el tejado. Pero nadie preguntaba mucho. En la Edad Media, la discreción era parte del menú. Hoy, si alguien se queja porque su pollo está duro o su comida no tiene el mismo sabor que en casa de mamá, recordale esta historia. Mostrale cómo era cenar en un callejón, con humo, sin certezas y con ojos vigilando desde los techos. Porque lo que hoy parece extremo, antes era rutina, y lo que hoy se llama callejón oscuro, en la Edad Media, era restaurante 5 estrellas, con patas. Si pensabas que un hueso era basura después de hervirlo una vez, es porque nunca tuviste hambre medieval. En la Edad Media, los huesos eran la versión comestible de los testamentos familiares, se heredaban, se reusaban, se recalentaban y se exprimían hasta que ya no largaban ni aroma. Bienvenidos a la sopa de huesos viejos, ese platillo que combinaba arqueología culinaria con desesperación. Todo comenzaba con un hueso, generalmente de algún animal que ya había pasado por varias ollas antes. Un fémur de vaca olvidado, una costilla de cerdo rescatada del basurero, un pedazo de columna de algo que alguna vez mugió, cualquier resto servía.
Si tenía algo de tuétano, era oro líquido. Si solo quedaba el hueso pelado y reseco, igual se lo ponía a hervir. El procedimiento era siempre el mismo: agua, hueso, fuego y fe. Se lo dejaba cocer durante horas, a veces días, como si en algún momento fuese a largar una gota más de sabor. Y si no largaba nada, no importaba. El ritual de soplar el vapor y revolver con solemnidad ya era parte del efecto placebo culinario. En las casas más pobres, estos huesos no se cocinaban una sola vez. Se usaban, se colaban, se dejaban secar, se guardaban en un rincón, se volvían a hervir. Algunos huesos tenían más rotaciones que un funcionario corrupto. Había familias que le ponían nombres, como a un abuelo, el hueso del abuelo Gregorio, decían, y lo usaban para dar gusto a la sopa de la semana. Los niños crecían pensando que ese hueso tenía poderes mágicos. En realidad, solo tenía sarro, pero servía, porque cuando uno no tiene nada, el gusto está en la imaginación. Con el tiempo, el hueso se ponía negro, agrietado, fibroso, no importaba. Se lo seguía usando, y cuando ya no servía ni para dar color al agua, venía la etapa final, se lo chupaba. Sí, como a un caramelo de la muerte. Se lo pasaba de mano en mano, cada uno intentando sacar la última partícula de médula invisible que pudiera quedar. Era una ceremonia casi sagrada. Algunos lo roían con los dientes, como perros con pretensiones humanas. Otros lo golpeaban con una piedra para sacarle virutas. Las más osadas lo rayaban sobre el pan duro, como si fuera queso parmesano. Y si aún así no salía nada, el hueso se transformaba en juguete, herramienta o reliquia. Porque tirar comida, aunque fuera una ilusión de comida, era pecado. En los conventos, los monjes hacían sopa de huesos de animales que habían muerto de viejos, atropellados por carretas o caídos por la peste. Y rezaban antes de comer, agradeciendo al Señor por esos restos que no alimentaban ni a una pulga, pero que eran benditos. En las ciudades, los huesos eran moneda de cambio. Se intercambiaban en los mercados negros por verduras pasadas, pan mohoso o hierbas del camino. Algunos los tallaban y los vendían como amuletos. Este fue de un buey fuerte, decían. Te da vigor si lo hervís con fe. Y había quien los compraba, los hervía, y luego, al no sentir sabor, decía, es que no tuve suficiente fe. En el campo, los campesinos los enterraban un rato para que descansaran y luego los cocinaban otra vez. Era como darle vacaciones al hueso, porque uno no podía darse el lujo de perder un ingrediente, por más muerto que estuviera. Incluso hay crónicas de familias que hervían huesos humanos, de cementerios olvidados, de batallas pasadas, porque según ellos, todo lo que alguna vez caminó alimenta. No sabemos si es verdad, pero tampoco lo negaríamos. La necesidad no tiene moral, y cuando el estómago habla, la ética se va a dormir. En algunas regiones se organizaban sopas comunales, donde todos traían su hueso viejo. Se hacía una gran olla, y cada uno metía su reliquia calcificada. El resultado era un caldo turbio, con sabor a siglo anterior, donde lo único que se compartía era la resignación. Y sin embargo, se celebraba, porque al menos había algo caliente en el plato, algo para mojar el pan duro, algo para callar al niño que lloraba, algo que diera la sensación de cena. En un mundo donde un pedazo de carne era más escaso que una sonrisa de inquisidor, la sangre se convirtió en la alternativa líquida más sólida del menú medieval. No era carne, pero venía de ella. No tenía textura, pero sí color. No llenaba el estómago, pero tenía la sopa, daba sabor y hacía creer por unos minutos que se comía algo importante. La sangre coagulada era el tofu sangriento del campesino pobre, el caviar del matadero, la proteína que no necesitaba forma ni respeto. Cuando un animal era sacrificado, por fe, por fiesta o por desesperación, los ricos se llevaban los cortes nobles, costillas, lomos, piernas, incluso las tripas si estaban limpias. A los pobres les quedaba el sudor del animal, su sangre.
pero no esa sangre fresca, tibia y potente. Hablamos de sangre recogida del suelo del matadero, con cuencos viejos, a veces con pan duro o paños hervidos para filtrar la tierra. Esa sangre, al contacto con el aire, se coagulaba en minutos, tomando una forma gelatinosa, negra, que se cortaba como gelatina maldita. Algunos la hervían con sal y ajo si eran afortunados. Otros simplemente la dejaban endurecer al sol y luego la raspaban con cuchillo para hacer una especie de turrón de sufrimiento animal. Lo importante era que podía comerse, y eso ya era un milagro en una Europa donde el hambre era más constante que la misa. En los días de mercado, las mujeres pobres merodeaban los mataderos con jarras viejas, pidiendo lo que gotee. Era una práctica común, tolerada, casi folclórica. Los carniceros, conmovidos o aburridos, les daban lo que quedaba en el balde. 1 litro si sobraba, unas gotas si no. La sangre no se vendía, pero tampoco se regalaba con gusto. Era lo que quedaba cuando todo lo demás se había ido. En los monasterios se usaba para espesar sopas, en los prostíbulos baratos para simular guisos, en las casas de campo para hacer pan de sangre, una mezcla espantosa de harina, líquido vital y rezos al santo del día para no intoxicarse. A veces se cocinaba con cebolla, menta o cualquier planta que enmascarara el sabor metálico. Pero la mayoría de las veces simplemente se hervía. El hervor mataba lo que pudiera haber adentro, decían. Pero nadie preguntaba qué era ese lo. Si había suerte, la sangre venía de cerdo joven, con sabor fuerte pero tolerable. Si no, podía ser de vaca vieja, de cabra escuálida o incluso de animales no identificados que habían sido atropellados por carretas. En tiempos de guerra, la sangre era el botín del que no peleaba. Mientras los soldados se desangraban en el campo de batalla, sus hermanos pobres se desangraban en la cocina, raspando el fondo de la olla con pan mohoso. En algunas regiones, como en el norte de Europa, se desarrollaron recetas tradicionales con sangre, morcillas, sopas negras, pasteles, que solo eran tolerables si se servían con vino fuerte y pocas preguntas. En otras, la sangre era simplemente un líquido para sobrevivir. Se la tomaba caliente, como poción energética. Los médicos medievales decían que fortalecía la bilis, equilibraba los humores y curaba la melancolía si se bebía directamente del animal recién degollado. Sí, había gente que hacía eso, y no estaban bien, pero estaban vivos, que ya era bastante. En tiempos de peste o hambruna extrema, había historias de niños alimentados a base de sangre cocida, con gotas de vinagre o leche cortada. Sobrevivían, claro, pero crecían con los dientes negros, la piel cetrina y los ojos como de búho insomne. Es que es fuerte, decía la abuela. Lo nutre desde adentro. También circulaban leyendas sobre ciertas familias que bebían sangre humana en rituales secretos. No hay pruebas, pero cuando una cultura hierve sangre animal, con clavos oxidados, cualquier cosa es posible. Lo cierto es que la sangre no solo alimentaba, también marcaba. El olor se impregnaba en la ropa, en el cabello, en las manos, y no se iba. Algunos campesinos decían que la sangre traía sueños extraños, visiones, mareos, pero también fuerza. Los carniceros, acostumbrados al contacto diario, parecían más duros, más callados, más resignados, como si al manipular la muerte líquida, algo se les hubiera filtrado por la piel. En las crónicas más oscuras se cuenta que había gente que robaba sangre ajena, en los mercados, en las cocinas, incluso en las iglesias, donde a veces se guardaba sangre de animales sacrificados en rituales. ¿Para qué? Para venderla, para cocinarla, para sobrevivir un día más. Hoy cuando alguien deja medio filete en el plato o dice que la morcilla le da impresión, quizás deberíamos contarle esta historia. O no. Tal vez mejor dejarlo disfrutar su capricho gourmet y reservar esta verdad coagulada solo para los que tienen estómago y curiosidad por la cocina más cruda de la historia. Después de todo,
No a todos les gusta saber que hubo un tiempo en que la sangre hervida era un lujo y la carne un mito. En la Edad Media, si olía a muerte, probablemente era la cena, y si se movía un poco, no era porque estuviera vivo, era porque se estaba descomponiendo con estilo. Así era el pescado de los pobres medievales, una bendición con escamas, espinas y aroma a pecado. Porque mientras los nobles comían cisnes rellenos, los campesinos festejaban si conseguían un trozo de bacalao tieso con cara de momia. El pescado, en teoría, era el alimento humilde por excelencia, pero en la práctica era una ruleta rusa de infecciones digestivas. Empezaba su viaje en algún puerto lejano, donde era pescado, abandonado al sol, dejado a secar sin sal, sin sombra y sin ninguna noción de higiene. Luego viajaba durante semanas en bolsas de cuero, junto a quesos fermentados, excrementos de burro y algún cadáver ocasional del camino. Al llegar a destino, ya no era pescado, era una criatura filosófica, olía a meditación existencial, a abismo intestinal, a suicidio digestivo. Pero era fiesta, porque si tenías pescado, significaba que estabas por comer proteína marina, aunque fuera con sabor a cloaca. Lo primero que se hacía era rasparlo, con cuchillos, piedras, uñas. Se sacaba la capa exterior de hongos, moho, larvas, o lo que fuera que lo había adoptado durante el trayecto. A veces se remojaba en agua una noche entera, otras veces en vinagre o en vino agrio. Había quienes lo enterraban durante 3 días para reanimarlo o espantar el mal olor, como si fuera un santo resucitando entre estiércol. Luego se lo hervía, se lo asaba o se lo metía en sopas tan turbias que nadie podía distinguir si la carne estaba realmente cocida o simplemente vencida por la resignación. Lo curioso es que muchas de estas prácticas eran recomendadas por el clero, porque durante Cuaresma estaba prohibido comer carne de animal terrestre. Entonces el pescado, aunque apestara como la axila de Satanás, era sagrado. Se lo servía en monasterios, se lo ofrecía en los mercados, se lo regalaba en bodas, bautismos y hasta funerales. Y nadie se quejaba, porque era el alimento del alma, una ironía perfumada de putrefacción. En el norte de Europa, donde el frío ayudaba a conservar mejor el pescado, se desarrollaron técnicas como el ahumado o el salado. Pero en el sur, donde el sol pegaba fuerte y la sal costaba más que un burro con dientes, el pescado se secaba como Dios lo trajo al mundo, al aire libre, sobre piedras, techos, paredes e incluso directamente en las espaldas de los burros. A veces los niños lo llevaban colgado como si fuera una capa de superhéroe. Y cuando los perros lo olían desde 100 metros, era señal de que estaba listo para comer. Algunos cronistas describen mercados medievales donde los pescados secos colgaban como adornos macabros, con ojos hundidos, colas tiesas y moscas celebrando alrededor. Las amas de casa los compraban con una sonrisa forzada, sabiendo que esa cena traería lágrimas, no por emoción, sino por toxicidad. En muchas aldeas, el pescado podrido era símbolo de estatus. Si tenemos bacalao, es que algo hicimos bien este mes. Se comía en familia, se masticaba con fuerza, se tragaba con cerveza caliente y se agradecía al cielo por no haber muerto al primer bocado. Había incluso rezos para bendecirlo, como si Dios fuera cómplice de ese atentado al paladar. Y si alguien se enfermaba, se decía que era por no haber rezado lo suficiente. En los inviernos duros, el pescado seco se convertía en moneda de cambio. Se trocaba por leña, por ropa, por besos o por silencio. En los burdeles más baratos se ofrecía como cena romántica. En las cárceles era castigo. Y en las ferias, espectáculo. Porque nada hacía reír más que ver a un campesino masticar espinas y llorar sin saber si era por hambre o por arrepentimiento. A veces se cocinaba con cebolla, ajo o lo que fuera capaz de disimular el olor. Otras veces se disfrazaba con hierbas del camino, grasa de cerdo o ceniza. Pero el olor siempre ganaba, penetraba las paredes, las ropas, las almas.
Había casas que olían a pescado muerto todo el año, aunque no tuvieran ni uno. Y si alguien te visitaba, se sabía si habías comido bacalao la semana pasada, con solo oler la puerta. Hoy, cuando alguien tira un filete de merluza, porque ya huele raro, pensá en ese campesino medieval que rezaba para encontrar una cabeza de arenque en el barro. O en ese niño que pensaba que el pescado debía oler así, fuerte, triste y eterno. Pero bueno, tampoco hay que juzgar, porque al final del día, si el estómago cruje, el olfato se apaga. Y si alguien pregunta si era feliz comiendo pescado podrido, la respuesta es simple no, pero al menos estaba comiendo, que en aquella época ya era motivo de celebración. Cuando pensás en pan recién horneado, quizás imaginás una baguette crujiente, una hogaza caliente que huele a infancia o incluso una humilde tortilla casera. Bueno, borra todo eso de tu cabeza, porque si eras pobre en la Edad Media, lo más parecido al pan era una masa triste cocida sobre una fogata de caca seca, literal. En los campos europeos, donde los árboles eran más valiosos que las mujeres fértiles y la leña era el equivalente medieval al oro, la mayoría de la gente cocinaba con lo que tuviera a mano, y lo que había a mano, y a pie, y en todo el camino, era estiércol. El estiércol seco de vaca, de oveja o de cualquier criatura rumiadora con el estómago lleno era el combustible más accesible y usado. Se recogía con devoción, se dejaba secar al sol, se prensaba en formas adorables como discos o ladrillos, y luego se apilaba como si fuera una colección de tesoros fecales. Su combustión era lenta, constante y aromática. Y el pan, el pan verdadero, hecho con trigo, era un sueño húmedo reservado para nobles, curas o molineros corruptos. Los pobres amasaban lo que fuera, cáscaras, polvo de corteza, harina negra, raíces molidas, avena vieja, incluso tierra fina mezclada con agua. Se le daba forma, se lo dejaba fermentar un poco si la suerte lo permitía, y luego se metía al horno. Pero no un horno de piedra con leña de roble. No, se cocía sobre brasas humeantes de mierda seca. El pan salía, técnicamente cocido. Pero el aroma, por razones obvias, era menos panadería francesa y más cuadra de chanchos un lunes lluvioso. Algunos campesinos decían que ese olor se perdía con el tiempo. Otros, que se volvía parte del sabor. Y los más sabios aseguraban que, después de 4 días sin comer, cualquier pan te parece gourmet, incluso si huele a establo abandonado. Lo cierto es que este método era común y normal. En aldeas enteras, todos los panes se cocían con estiércol como fuente de calor. La gente se pasaba recetas sobre cómo distribuir mejor las brasas, qué excremento ardía más parejo, o cuál daba menos humo. Se sabía, por ejemplo, que la bosta de vaca era ideal en verano, mientras que la de oveja era preferida en invierno. Y si llovía, había técnicas para secarla al fuego, generando una escena olfativa inolvidable. A veces, cuando el pan salía demasiado impregnado, se lo dejaba reposar unos días al aire para que se oreara. O se lo tostaba otra vez. O se lo remojaba en leche agria. O se lo tragaba con cerveza aguada. El objetivo no era disfrutar, era sobrevivir sin vomitar. En algunos pueblos, este pan se volvió parte de la tradición. Se lo llamaba pan del campo, pan marrón, o con un guiño, pan del diablo. Era símbolo de humildad, de ingenio, de hambre, de resignación. Y si alguien se quejaba, se le recordaba que al menos tenía pan, porque había quienes ni eso. A veces, cuando moría alguien importante, se cocinaban panes especiales con doble horneado, primero al estiércol, luego al fuego común, como homenaje, y si sobraba, se ofrecía a los pobres en nombre de la caridad cristiana, porque nada dice solidaridad como darte un pan que huele a mierda consagrada. Hoy, si un pan se quema un poco, la gente lo tira. Si tiene una mancha negra, se lo descarta. Si no es esponjoso, se lo insulta en redes sociales. Pero en la Edad Media, ese pan oscuro,
aplastado, rugoso y con aroma sospechoso, era motivo de fiesta. Se compartía entre 6, se bendecía, se cortaba con navaja, porque era más duro que la vida misma. Y si alguien tenía dientes, era el encargado de masticar primero. No se sabe si este pan causaba enfermedades, pero considerando el contexto, eso era lo de menos. Lo importante era tener algo que poner en la boca y sentir que por un instante el estómago se callaba. En ciertos pueblos de la Europa medieval, la frase recolectar proteína podía significar agacharse en la cuneta y revisar qué había dejado el destino durante la noche. No era caza, era arqueología rápida con intenciones culinarias. A veces el hallazgo era fresco. Otras veces estaba en proceso de convertirse en parte del suelo. Lo importante era el criterio. Si tenía forma reconocible y no escurría líquido sospechoso, se lo consideraba viable. Había quienes desarrollaban una especie de sexto sentido para detectar los regalos del camino. Un bulto mullido con moscas orbitando podía ser un manjar, siempre que no silbara al moverlo. Nadie hablaba de especies. Nadie preguntaba edad ni procedencia. Era carne, fin. Los más rápidos se lo llevaban como si hubieran ganado la lotería. Algunos cocinaban discretamente detrás de sus chozas. Otros, con más audacia, montaban pequeñas cocinas express, con ramas, piedras calientes y una receta que cambiaba según el clima o el coraje. No existía el concepto de comida para llevar, pero existía la necesidad de resolverlo todo antes de que el hedor atrajera competencia. Los huesos eran opcionales, pero el contenido blando era obligatorio. En más de una ocasión, se vio a aldeanos discutiendo en voz baja si el trozo encontrado debía ir a la olla o a la zanja. Si ganaba la olla, se cortaba en partes funcionales, se hervía con agua turbia y se sazonaba con lo que la maleza ofreciera. No había especias, pero sí creatividad, ortigas, dientes de león, ceniza del fogón anterior, incluso hongos sin nombre. Todo valía, mientras no burbujeara en verde. La textura era secundaria, el sabor, anecdótico. Lo esencial era que no chirriara al morder. Si después venía la fiebre, se consideraba parte del trato. En ciertas aldeas, los más veteranos tenían rankings informales de hallazgos. El de la semana pasada fue mejor, el de ayer tenía menos nervios. Este tiene una capa interesante. No había ironía, era análisis técnico. Y si alguien tenía dudas, se esperaba a que comiera otro primero. A modo de test, si sobrevivía, se servía el resto. Si no, se enterraba lo que quedaba. Con respeto, claro, porque desperdiciar era un lujo. Había familias enteras que nunca habían probado pan, pero conocían 10 maneras de hervir tejidos anónimos encontrados en caminos embarrados. La olla grande era símbolo de cooperación y sospecha. Todos traían algo, nadie decía qué. El resultado era un guiso espeso, grisáceo, que se endurecía al enfriarse, y podía usarse como pegamento en caso de emergencia. Lo que importaba no era la calidad, sino la ausencia de movimiento espontáneo en el plato. Si no se movía solo, estaba listo. Los más optimistas lo llamaban receta abierta. Los más sinceros, todo menos piedra. Y sí, a veces también había piedra, porque cuando se acababa el contenido, el caldo se reforzaba con grava para darle peso, no sabor, densidad. Así era la cocina de oportunidad, sin origen, sin nombre, sin garantías, y con más leyendas que recetas. Pero todos juraban haber comido algo así una vez, y todos tenían una versión distinta. Tal vez por eso nadie discutía demasiado, porque al final, en aquella Europa donde el hambre no pedía permiso y la cena llegaba acostada en la cuneta, lo mejor era no preguntar demasiado, solo masticar con convicción. La sopa de ortigas no era una receta, era una penitencia líquida, una mezcla entre castigo divino, desesperación agrícola y masoquismo culinario. Cuando no había nada, ni pan, ni grano, ni siquiera ganas de vivir, ahí aparecía ella, la reina punzante de los campos olvidados.
Las ortigas crecían como los impuestos, donde menos las querías y más dolían. Recolectarlas era como robarle la barba al diablo. Un movimiento en falso y te ardía hasta el alma. En las aldeas, los niños las reconocían por reflejo. Si la planta te gritaba en la piel, era comestible. Si no, también, porque no había opción. La receta era tan simple como cruel. Agua turbia, un puñado de ortigas arrancadas con resignación, y si tenías suerte, una pizca de sal rescatada de alguna lágrima vieja. Se hervían hasta que dejaban de moverse, y si te ardía la boca al probarla, era señal de buena cocción. El vapor era tan fuerte que en algunas casas servía como desinfectante, exorcismo y ambientador todo en uno. Los curas decían que purificaba el alma. Los campesinos, que purificaba los intestinos. Los dos tenían razón. Había aldeas donde se hacían competencias. ¿Quién aguantaba más cucharadas sin llorar? Nadie ganaba. El sabor se describía como besar una herradura oxidada, tras haber pisado 100 charcos. Pero si la sopa salía espesa, era día de fiesta. Si era líquida, día de lágrimas. Si no llorabas, te acusaban de hereje gastronómico. En los monasterios, la sopa de ortiga era la estrella del ayuno, y algunos monjes la usaban como penitencia, 3 tazones por mirar con deseo una hogaza de pan ajena. Otros afirmaban que oían a las ortigas quejarse en la olla, otra vez vos, miserable. En los peores inviernos, cuando ni los perros salían a mear, las ortigas eran el único verde en el paisaje de desesperanza. Se las fumaban, se las secaban, se las masticaban como tabaco de penitencia. Algunos decían que provocaban visiones, no místicas, sino gástricas. Y si no ardía al entrar, ardía al salir. La ortiga fue la base de la gastronomía del dolor medieval, no por elección, sino por eliminación. La próxima vez que veas una planta verde y espinosa en el campo, no la subestimes. Quizás estés viendo la estrella Michelin del siglo XII. La aristocracia medieval comía como si el apocalipsis llegara mañana, y la plebe como si ya hubiera llegado. Pero entre esos dos extremos del estómago había una zona intermedia que olía a grasa rancia, pan reseco y huesos brillantes por el uso, los restos del Señor. No hablamos de limosnas generosas, ni caridad cristiana, sino de las sobras despreciadas por el noble tras empujarse medio jabalí, 4 gallinas y un queso entero sin pestañear. Esos restos, los trozos babeados de pan, la piel quemada del cerdo, las espinas mal cortadas del pescado, eran la joya del día para el que servía en la cocina, el mozo de cuadras o el niño con suerte que merodeaba la puerta trasera del castillo como un perro bien entrenado, porque en la Edad Media hasta la baba de un conde era nutritiva. La mecánica era simple. Tras el festín, la mesa quedaba como un campo de batalla gastronómico. Copas volcadas, platos rebalsados, grasa en los manteles cuando la había, y restos, montañas de ellos, que no iban ni al fuego ni al chiquero. Primero pasaban los sirvientes de confianza. Ellos elegían lo que aún parecía comestible, sin riesgo inmediato de disentería. Luego venían los demás, escuderos de poca monta, aprendices de escribano, mendigos con disfraz de mozo. Se formaba una cadena de reciclaje humano tan eficiente que hoy Greenpeace aplaudiría con lágrimas. El pan que el señor dejaba a medio morder se secaba al sol y se reutilizaba como cuchara o base para otra comida, como un crouton de desesperación. La grasa que chorreaba del jabalí se raspaba con cuchillo y se guardaba en pequeños frascos. Con eso se freía, se untaba o se daba sabor al agua de lluvia mal filtrada. Las costillas limpias se chupaban por turnos, como si contuvieran el secreto del universo. Había incluso un nombre popular para esa práctica: comida de sombra, porque uno comía lo que la sombra del poder había tocado. En las ciudades, las cocinas de los nobles eran vigiladas como bancos. Una buena noche de banquete real podía alimentar a medio barrio marginal
por 2 días. Claro, no todo era alegría. Si el señor tenía gustos extravagantes, como roer sesos crudos o mezclar miel con pescado fermentado, las sobras podían ser una ruleta rusa de sabor y bacterias. Pero incluso eso era mejor que la nada. Algunos mendigos expertos sabían leer el menú según el olor de los residuos. Si olía a cordero, había posibilidad de grasa. Si olía a almendras, corrías el riesgo de atragantarte con una salsa empalagosa. En tiempos de hambruna, las sobras del señor eran más disputadas que las monedas. En algunos lugares, los niños se disfrazaban de pajes para infiltrarse en los banquetes y robar pan duro o trozos de fruta podrida. En otros, las sobras eran lanzadas desde los balcones del castillo como una parodia macabra de la generosidad feudal. Y la muchedumbre abajo se peleaba por una pata medio comida como si fuera oro. En los monasterios, los restos de los superiores eran considerados purificados por la oración, así que comértelos era casi un acto sagrado. Si esta costilla fue tocada por el abad, debe tener menos gérmenes, decían, antes de mordisquearla sin mirar atrás. Los huesos tenían su propio ciclo. Tras ser roídos hasta brillar, se convertían en herramientas, juguetes o incluso talismanes. Algunas madres decían que el hueso del banquete daba suerte si lo chupabas en silencio y sin envidiar al vecino. El hambre era el mejor marketing. En muchas aldeas se desarrollaron mercados ilegales de sobras, pequeños cambalaches de grasa usada, cáscaras fermentadas y pan petrificado. Había trueques intensos, medio hueso por un sorbo de caldo, una mancha de manteca por un mendrugo con forma de animal. Se llegó incluso a falsificar sobras, como si fueran joyas. «Mira este trozo, viene del festín de San Miguel», exageraba alguno, y el otro le ofrecía una moneda gastada a cambio. Por supuesto, no todo era tan romántico. Había sobras que mataban, carne en descomposición que olía a victoria y terminaba en vómitos, panes con hongos que daban alucinaciones, salsas que parecían untables pero se convertían en laxantes medievales. Pero otra vez, todo era mejor que el vacío. En algunas ciudades, las autoridades intentaron prohibir el comercio de restos por razones sanitarias. Fracasaron. El hambre siempre fue más rápida que la ley. Además, ¿quién podía controlar el deseo de probar el sabor del lujo aunque fuera de segunda mano? Así, entre huesos reciclados, migas bendecidas por accidente y cucharadas de esperanza fermentada, se construyó una cultura gastronómica paralela, la de los que comían lo que otros despreciaban. Y si bien la historia nunca los recordó con nombre propio, cada uno de esos mordiscos rescatados escribió una línea invisible en la historia de la supervivencia. Porque al final, en la Edad Media, no ganaba el más fuerte, sino el que sabía esperar al final del banquete, con la boca abierta y la dignidad envuelta en una servilleta usada. En la Edad Media, las ratas eran como las deudas, siempre estaban, nadie las quería, pero tarde o temprano había que lidiar con ellas. Y cuando el hambre arremetía como una plaga de langostas, que por cierto también se comían, las ratas pasaban de ser enemigas de la despensa a estrellas del menú. No era una elección, era una evolución, y no de las buenas. Las cocinas más desesperadas desarrollaron la extraña habilidad de transformar esos peludos paracaidistas del techo en proteína caliente, con un poco de imaginación, muchas especias, cuando había, y toneladas de resignación, porque comer rata no era cuestión de gusto. Era un deporte de supervivencia, un acto de valentía digestiva, y en más de una ocasión la diferencia entre seguir caminando o caerse redondo en el campo. El proceso era simple, aunque traumático. Primero había que atraparla. Y eso no era fácil. Las ratas medievales no eran como las mascotas de laboratorio actuales. Eran musculosas, desconfiadas, rápidas como rumores y listas para pelear. Algunos aldeanos colocaban trampas hechas con huesos, grasa y paciencia.
Otros las cazaban con las manos desnudas, especialmente los niños, que eran pequeños, ágiles y aún no conocían el concepto de asco irreversible. Atrapar una rata era motivo de orgullo en ciertas regiones. Incluso existía un dicho popular: más rápido que un niño con hambre y una rata a la vista. Una vez capturada, venía el segundo drama: prepararla. Las ratas se desollaban con cuchillos viejos o piedras afiladas y se hervían hasta que dejaran de parecer lo que eran. Algunos las asaban al fuego, como si fueran aves miniatura. Otros las guisaban con raíces, cebolla vieja y lo que hubiera quedado de la semana anterior. El estofado de rata no tenía receta fija, tenía coraje. El sabor era fuerte, terroso, algo entre pollo rencoroso y cerdo deprimido. La textura, una ruleta desde carne fibrosa hasta gelatina sospechosa. Pero con suficiente ajo, cualquier cosa pasa por manjar. En muchas aldeas se hacía en secreto, no por vergüenza, sino para evitar peleas. Una rata cazada podía generar más conflicto que una herencia mal repartida. Algunas familias las guardaban vivas en jaulas improvisadas para soltarlas en momentos de emergencia alimentaria. Había tabernas donde, tras la caída del sol, se ofrecían estofados oscuros que no se preguntaban, solo se comían. Y si alguien notaba un sabor raro, se decía que era conejo de campo. Si tenía cola, bueno, conejo largo. En tiempos de peste o de guerra, el consumo se disparaba. Las calles, antes llenas de chillidos y correteos, se volvían más silenciosas. No porque las ratas desaparecieran, sino porque estaban en las ollas. Algunos cronistas mencionan mercados donde se vendían ya limpias, colgadas en hileras como sardinas. Otras veces eran moneda de cambio. Te doy una rata gorda por medio pan duro. Hubo hasta recetarios monásticos, escondidos claro, donde se sugería hervirlas 3 veces para quitarles el pecado. Porque si algo tenía la Edad Media, era la habilidad de convertir cualquier cosa en metáfora religiosa. Las ratas también llegaron a la nobleza. En tiempos extremos, algunos castillos se rindieron al menú roedor. Por supuesto, no lo decían en voz alta. En el diario del mayordomo de un conde normando se lee: se sirvió carne menuda en salsa espesa. Todos repitieron. Nadie preguntó. La discreción era parte del sabor. No todo era trágico. Algunos trovadores incluso compusieron canciones humorísticas sobre la caza y el consumo de ratas, haciendo chistes sobre los bigotes en la sopa o la cola como palillo de dientes. La ironía, como el ajo, ayudaba a tragar. En algunas regiones, las ratas se cocinaban con hierbas fuertes para esconder el aroma y se servían en pequeñas porciones como si fueran un capricho exótico. Y los comensales hacían lo que hacía falta para no pensar demasiado: mirar al fuego, masticar con fuerza, tragar con dignidad fingida. Hoy, en pleno siglo XXI, comer rata puede parecer una aberración, pero cuando el estómago canta y la alacena está vacía, las reglas cambian. Y así, entre el techo y el estómago, estas criaturas se convirtieron en un capítulo más de la cocina medieval, incómodo, peludo, pero real. La próxima vez que escuches a alguien quejarse de que el restaurante no tiene menú vegano, pensá en los que celebraban encontrar una cola chamuscada flotando en su estofado. Porque en aquel tiempo, una rata no era plaga, era cena. En la Edad Media, si querías vivir más de 10 años sin que te enterraran en una zanja común, había una regla de oro: no tomes agua. Así de simple. El agua era una trampa mortal. Tenía color de transparencia, pero alma de cloaca. Provenía de ríos donde se lavaban los muertos, se bañaban los leprosos, orinaban los caballos y flotaban los sueños rotos de la salubridad. Por eso, el líquido de confianza en casi toda Europa no era el agua bendita ni la leche materna, era la cerveza. Aguada, tibia y sin pretensiones, sí, pero cerveza al fin.
Y no solo para adultos cansados de arar campos y pagar diezmos, también para niños, incluso para bebés. Porque si había algo que un recién nacido necesitaba, al parecer, era un poco de cebada fermentada y burbujas tristes para arrancar la vida con dignidad etílica. La cerveza ligera, como se la llamaba eufemísticamente, era la versión medieval del biberón con fórmula. Se preparaba con menos alcohol que una copa de misa, pero suficiente como para matar los bichos del agua putrefacta con que se hacía. Así que sí, técnicamente era una bebida más segura que el agua, más barata que el pan y más aceptada que la leche de cabra robada. Las madres la servían con cucharas de madera, a veces mezclada con gachas o pan remojado, como un cóctel de supervivencia con sabor a cebada reciclada. Y los bebés, bueno, los bebés no opinaban. Si no lloraban, era buena señal. En muchas aldeas, la cerveza aguada era parte del desayuno, la merienda, y en caso de fiebre, también de la medicina. Los médicos de la época, que solían estar más cerca del barbero que de Hipócrates, recomendaban cerveza débil para calmar los humores del infante. Si el niño tenía gases, cerveza. Si tenía hipo, cerveza. Si dormía poco, doble cerveza. En algunos monasterios incluso se registraban recetas de cervicia infantilis, mezclada con miel, canela y una oración al santo local. La ciencia no existía, pero la fe embriagaba. Las cervecerías caseras producían cientos de litros semanales de este brebaje ligero, no por placer, sino por necesidad. El pan era caro, el vino era para nobles, la leche duraba menos que una promesa feudal, y el agua, mejor, no recordarla. Así que la cerveza aguada era el líquido universal. Se tomaba en vasos de madera, cuencos de barro, con pan adentro, con queso flotando, o sola, como venía. Algunas familias tenían sus propios barriles exclusivos para los niños, marcados con una cruz o una cinta roja, no para diferenciarlos del alcohol, porque todos sabían qué era qué, sino para evitar que el gato se ahogara dentro. Y funcionaba, en cierto modo, sí. Los índices de mortalidad infantil seguían siendo espantosos, pero al menos no morían por diarrea a causa de agua sucia, sino por otras cosas. Algunos niños crecían bebiendo cerveza ligera como si fuera leche materna alternativa, y para los 7 años ya tenían hígados que merecían su propia heráldica. En ciertas regiones se creía que los niños que bebían cerveza eran más fuertes, más felices y menos dados a llorar por tonterías como el hambre o la peste. Si lloraban demasiado, se decía que era porque les faltaba espuma. La Iglesia, por supuesto, tenía su opinión. En algunos conventos se condenaba la práctica por considerarla vicio en la cuna. Pero luego de 3 inviernos bebiendo agua con sabor a cadáver, hasta los más piadosos sucumbían al barril. Se decía que San Arnulfo de Metz, patrón de los cerveceros, había salvado una ciudad entera con cerveza ligera durante una epidemia. Así que si la fe lo bendecía, ¿quién era uno para discutir? Y no todo era miseria. Había aldeas donde se hacían fiestas de fermentación, jornadas comunitarias donde se preparaba cerveza ligera en grandes ollas, se cantaba, se bailaba a ritmo lento, que la bebida era floja, y los niños correteaban con jarras pequeñas como caballeros en miniatura, brindando por su propio futuro. En otras, la cerveza se aromatizaba con flores secas, frutos del bosque o incluso cortezas dulces para hacerla más agradable al paladar joven. Era una mezcla entre cocina de supervivencia y preescolar con tendencia alcohólica. Claro que había riesgos. Un lote mal fermentado podía causar dolor de tripa, alucinaciones suaves o flatulencias épicas. Los niños aprendían desde temprano a distinguir la buena de la mala cerveza por el color y el burbujeo. Si no huele a pan mojado, no es para vos, decían las abuelas. Algunos incluso desarrollaban gustos refinados, preferían la de avena a la de cebada, o la que tenía menos sedimento, porque incluso en la miseria, el paladar se entrena. La sopa de cebolla sin cebolla era,
En esencia, el resumen perfecto de la cocina pobre medieval, una ilusión caliente servida en un cuenco astillado. Se decía que un buen cocinero era aquel que podía hacer llorar con una sopa, aunque no tuviera ni una lágrima de cebolla en la olla. Y créanme, en la Edad Media, todos eran chefs de la desesperación. La receta no figuraba en libros de cocina porque era demasiado simple como para escribirla y demasiado triste como para recordarla. Agua hervida, un diente de ajo si había suerte, sal de lágrimas viejas y sobre todo el recuerdo colectivo de una cebolla que alguien alguna vez vio en el mercado pero que se la llevó un noble o un gato gordo. Se contaba entre vecinos como una leyenda. Dicen que en la aldea de al lado una mujer olió una cebolla entera, a lo que otro respondía, mentira, fue una zanahoria disfrazada. El ritual de preparación empezaba con una olla ennegrecida que había pasado por más guerras que un castillo fronterizo. El agua, recogida del pozo común o directamente del charco menos sospechoso, se calentaba lentamente como si cocer el tiempo fuera suficiente. El ajo, cuando existía, se machacaba con rabia y se tiraba al fondo como quien lanza un hechizo. La sal era negociable, a veces era sal, otras veces ceniza blanca que alguien juraba que servía igual. Y después venía el momento mágico, la invocación de la cebolla. Porque sí, señores, en cada casa pobre medieval se desarrolló un extraño arte místico, el recordamiento aromático. Una tía vieja entraba en la cocina, miraba la olla, suspiraba y decía, «Esto me huele a cebolla». Era una forma de sazonar con mentiras. Todos asentían, algunos hasta cerraban los ojos para imaginar el sabor, porque en esa sopa no había cebolla, pero sí había imaginación, desesperación y teatro culinario. A veces, para intensificar el sabor, se colocaba un trozo de pan duro, si había pan a remojar, o una piedra caliente que daba gusto según las abuelas. Se decía que si revolvías en el sentido contrario a las agujas del reloj, mientras rezabas por una cebolla, el caldo tomaba un tono ligeramente más interesante. Por supuesto, nadie comprobó si funcionaba, pero hacerlo daba esperanza. El consumo era colectivo, no porque fuera abundante, sino porque el hambre era democrática. Se comía directamente de la olla o se pasaba de cuenco en cuenco como un cáliz de resignación. Los niños preguntaban, ¿dónde está la cebolla? Y las madres respondían, se escondió porque ustedes no limpiaron el establo. Así nacían las leyendas alimenticias, castigos moralizantes y fantasías gastronómicas. En los monasterios, la sopa de cebolla sin cebolla era parte del menú del ayuno, aunque nadie sabía exactamente de qué se ayunaba. Algunos monjes más irónicos la bautizaron sopa de San Lorenzo, en honor a aquel mártir cocido vivo, al menos él sí sabía lo que había en la olla. Otros, más optimistas, la consideraban una sopa contemplativa, una que invitaba a meditar sobre todo lo que no tenías. Cuando las epidemias golpeaban, esta sopa era la última frontera entre vivir y desmayarse. Su capacidad no estaba en nutrir, sino en calentar las manos, humedecer la boca y simular normalidad. Era lo que se servía cuando no había nada, lo que se repetía cuando no quedaba otra cosa, y lo que se agradecía con la solemnidad de quien sabe que el hambre aún no ha ganado. A veces se intentaba engañar al paladar con hierbas amargas, raíces raspadas o hasta cabellos de cebolla encontrados en la calle. Se cocía, se bebía y se rezaba porque al menos no provocara vómito. Y si lo hacía, mejor, era señal de que el estómago aún funcionaba. La sopa de cebolla sin cebolla se convirtió con el tiempo en un símbolo, no de miseria, sino de invención, porque cuando todo falla, incluso un caldo claro puede parecer banquete. Hoy, cuando alguien tira media cebolla porque se puso fea, recordá que hubo generaciones enteras que habrían llorado solo de verla. Así que la próxima vez que tu sopa venga sin ingredientes, sin sabor y sin sentido,
Quizás estés saboreando una reliquia del medievo, una herencia líquida de los que supieron cocinar con aire, alinear con cuentos y sobrevivir con dignidad a base de nada, literalmente. En la Edad Media, cuando el hambre no pedía permiso y la pobreza no daba tregua, todo lo que crujía bajo los dientes era bienvenido. Y así fue como las humildes habas, esas legumbres rechonchas, peludas y sospechosamente baratas, se convirtieron en harina. No una harina buena, ni sabrosa, ni segura. No, harina de habas amargas, la ruleta rusa molida, el pan del temblor, el desayuno del colapso nervioso. Si comías mucho, te enfermabas. Si comías poco, seguías teniendo hambre. Pero al menos llenaba. Y en esos tiempos, llenar el estómago era más importante que conservar la salud mental o muscular. Las habas amargas eran una subespecie de la haba común, muy usada en el campo cuando no se podía pagar por trigo, centeno, ni siquiera por cebada. Y no era casualidad, crecían rápido, resistían el frío, no requerían tierra fértil y nadie las robaba porque daban miedo. Las llamaban el pan del campesino valiente o el grano del juicio final, según la región. Pero todos sabían lo mismo: si molías demasiadas habas amargas y las convertías en harina sin conocimiento, comías tu propio castigo. El problema estaba en las toxinas naturales, alcaloides como la vicina y la convicina, que no se iban con solo cocinarlas. Y no hablamos de una simple indigestión. Hablamos de calambres musculares, pérdida del control motor, convulsiones e incluso parálisis, a veces temporales, a veces permanentes. En algunas aldeas se creía que la harina de habas era la causa de la danza del diablo, nombre que se daba a los ataques nerviosos inexplicables. En realidad, era favismo o intoxicación crónica por legumbres mal procesadas. Pero en la Edad Media, si te retorcías en el piso, pensaban que estabas poseído. Aún así, la harina de habas amargas seguía en el menú, porque era barata, porque llenaba, porque en años de malas cosechas no había otra cosa, porque el pan era símbolo de estatus, y mejor uno venenoso que ninguno. Se mezclaba con harina de centeno, de avena o de lo que se tuviera. Se amasaba con agua y se cocía en hornos de piedra, con una costra tan dura que los dientes lloraban. El interior era denso, húmedo, con sabor terroso y un leve dejo metálico. Algunos lo describían como pan con alma de clavo oxidado. Para reducir el riesgo, las abuelas inventaban técnicas de desintoxicación que iban desde hervir las habas 3 veces con agua de ortigas hasta enterrarlas en estiércol caliente durante una luna entera. No se sabe si funcionaban, pero al menos daban la sensación de estar haciendo algo. También existían supersticiones: bendecir el saco de harina, dibujar cruces sobre la masa o golpear el pan contra la pared antes de hornearlo para ahuyentar al mal espíritu de la vaina. Porque cuando la medicina falla, el folclore cocina. Los niños que crecían con este pan aprendían desde temprano que comer podía ser una lotería biológica. Algunos se adaptaban y desarrollaban tolerancia. Otros simplemente se desmayaban después del almuerzo. Los síntomas eran tan variados que a veces ni se atribuían a la comida. Si alguien se caía al caminar, decían que era por falta de fe. Si tenía espasmos, lo llevaban al cura. Si perdía la vista por días, era el castigo por mirar con lujuria. Nunca sospechaban del pan del desayuno. Y sin embargo, había quienes defendían su consumo. Hace fuerte, decían. Temblar es parte del crecimiento. Incluso existían refranes populares como: si no te mata la haba, te hace hombre. O mejor pan de haba que hambre en la cama. En las cantinas se servían tortas fritas de haba con vino aguado, y si alguien empezaba a babear, lo mandaban a dormir. Con el tiempo, algunas autoridades empezaron a notar que en ciertas regiones las tasas de enfermedades neurológicas eran anormalmente altas. Se intentó prohibir la harina de habas amargas en algunos pueblos,
pero el resultado fue más hambre, más robos y más rabia, porque la gente prefería envenenarse lentamente antes que ver a sus hijos llorar sin comida. Como siempre en la historia, la miseria no deja muchas opciones. Y aquí viene lo más fascinante. En los monasterios, los monjes sabían del peligro, y sin embargo también la usaban. ¿Por qué? Porque era perfecta para el ayuno. Una rebanada de pan de habas amargas te quitaba el hambre, te bajaba la presión, y si tenías suerte, te mandaba a dormir por un día entero. Era el método místico para calmar la carne y la mente. Algunos incluso lo usaban como sustituto del castigo corporal. ¿Pecaste? Pues a comer pan de haba. Que el temblor te purifique, decían. Hoy, por suerte, sabemos que las habas pueden ser nutritivas si se procesan bien, pero en la Edad Media se las molía con rabia y se las comía con resignación. El pan era oscuro, denso, con un olor que no te dejaba olvidar que estabas comiendo lo que otros despreciaban, pero llenaba, y en esos tiempos, llenar el estómago era más importante que mantener la dignidad. Así que la próxima vez que mires con sospecha una tostada de supermercado por estar demasiado integral, recordá que hubo un tiempo donde el pan te podía hacer bailar, sin música. Porque no hay nada más medieval que un desayuno que empieza con hambre y termina con convulsiones. Y todo eso, gracias a la bendita harina de habas. Cuando el hambre apretaba tanto que los ratones se volvían velocistas olímpicos y los mendrugos de pan se cotizaban como piedras preciosas, los pobres medievales no se rendían, no señor, recurrían al menú más desesperado de todos, aquel que ni siquiera los perros callejeros consideraban comestible. Bienvenidos al insólito universo del cuero hervido, un manjar que no se servía por antojo, sino por resignación absoluta. No hablamos aquí de cortes finos ni de preparaciones sofisticadas, sino de la desesperada cocción de objetos cuya función original no era alimentar a nadie, zapatos desechados por nobles, cinturones que alguna vez sostuvieron pantalones inexistentes, y hasta respaldos de sillas devoradas por generaciones de traseros. ¿Por qué? Porque en el medievo, el cuero era la última frontera entre estar vivo o convertirse en una nota al pie en las crónicas parroquiales. Fulano murió de inanición, su zapato quedó intacto. Mengano lo sobrevivió, pero sin botas. El proceso culinario era casi tan miserable como el resultado. Primero se raspaba la mugre, el moho y las heces secas de ratas cuando había suerte. Se arrancaban los clavos oxidados y se hervía el trozo de cuero durante horas, a veces días, en agua que previamente había sido usada para lavar cadáveres o curar la sarna del burro del herrero. El objetivo no era tanto ablandarlo como eliminar el hedor, aunque el éxito era discutible. El caldo resultante olía a pecera olvidada, bajo el sol mezclada con axila de cruzado. Comerlo requería dientes como piedras de molino, o en su defecto, resignación total. Había quienes se lo pasaban entero, quienes lo masticaban hasta el llanto, y quienes simplemente lo usaban como chicle sagrado, hasta que se disolvía entre saliva y desesperación. Algunos agregaban un puñado de ortigas para darle sabor, otros lo rociaban con ceniza o jugo de ajo fermentado, lo cual no mejoraba nada, pero daba la ilusión de estar cocinando y no simplemente disolviendo desesperación en una olla. Y no creas que el cuero era todo igual. Los zapatos de cuero curtido con orina humana tenían un toque picante, mientras que los cinturones recubiertos con cera rancia producían flatulencias con aroma a vela de iglesia. Las sillas, por su parte, eran tesoros gastronómicos. Solo se hervían en casos extremos, cuando alguien moría y dejaba muebles, ya que desarmar una silla para la sopa era prácticamente desheredar a los vivos. Las crónicas de hambrunas documentan escenas donde familias enteras compartían una sola suela,
partiéndola como si fuese un pan de misa, y había niños que crecían sin saber que los zapatos no eran comida, lo cual explica muchos traumas transmitidos oralmente. En algunos conventos, los monjes recolectaban correas viejas para alimentar a los pobres como si fueran fideos benditos, y hasta se desarrolló una suerte de receta oficial: 7 horas de hervor, 3 bendiciones y un poco de grasa de cerdo si eras rico, claro. El cuero no nutría, pero engañaba al estómago y al alma. Era resistente, indigesto, y provocaba gases que podían usarse para calentar la habitación si se liberaban estratégicamente bajo las mantas comunitarias. En tiempos de guerra o peste, las suelas eran tan codiciadas como los crucifijos, y había trueques extraños en los mercados. Te doy 2 trozos de cinturón por una hebilla comestible. El cuero hervido fue, sin duda, la manifestación definitiva de la dignidad cocida a fuego lento, el símbolo culinario de una época donde el hambre era más fuerte que el sentido común y donde cualquier cosa que no se moviera, o se moviera poco, podía acabar en el puchero. Porque cuando no hay pan, ni rata, ni miga, ni siquiera un nabo robado, el cuero viejo se convierte en manjar y en metáfora, dura, rancia, desagradable, pero al menos tragable. Cuando el invierno no te mataba de frío, te mataba de humedad, y cuando la nieve cubría los campos como una mortaja blanca que enterraba toda posibilidad de cosecha, los pobres medievales, con la desesperación metida hasta los huesos, se lanzaban a los ríos helados, no para pescar, porque peces ya no había, se habían ahogado en el pecado o emigrado al cielo medieval de los peces santos, sino para rascar con las uñas lo que quedaba adherido a las piedras, a los troncos podridos y a los costados viscosos del cauce, musgo y algas, esa sopa gelatinosa de lo que el agua se negaba a digerir. No eran algas gourmet, ni mucho menos. Eran masas verdes, negruzcas, viscosas, que olían a pies de ermitaño y sabían a castigo divino. Algunos los recogían con cucharones de madera astillada, otros con cestas, y los más decididos se tiraban al río hasta la cintura y arrancaban los trozos con los dientes. Luego venía la parte culinaria. Se lavaban cuando se podía, se hervían si había fuego, se dejaban fermentar si no se podía hervir, o simplemente se exprimían con trapos viejos para eliminar el exceso de limos y larvas. La textura era la de un moco sólido, y el sabor variaba entre pantano viejo y culo de rana bendecida. Para los estómagos medievales era casi un lujo, llenaban, rascaban por dentro, provocaban flatulencias que calentaban la choza más que una vela, y hasta se decía que limpiaban por dentro, aunque más de uno se deshidrataba defecando gelatina verde durante días. Algunos sabios rurales afirmaban que el musgo tenía propiedades mágicas, como curar la tos o espantar a la suegra, pero en realidad lo único que espantaba era a los gatos que lo olían. En los conventos pobres, las monjas lo mezclaban con harina de habas para hacer hostías de pantano, y en los hospicios de caridad se repartía como sopa, bautizada con nombres piadosos para que los mendigos no preguntaran qué demonios estaban tragando. En algunas regiones se hacía una pasta espesa que se secaba al sol y luego se cortaba en láminas finas como cuero vegetal, pero más repugnante, y se mascaba como chicle hasta que perdía el sabor a podredumbre. Por supuesto, todo esto no era inocuo. Más de uno murió intoxicado por hongos invisibles, larvas adheridas o parásitos fluviales que hacían nido en los intestinos y salían bailando por la boca. Pero era eso o comer tierra. En años de heladas extremas, los niños eran enviados como sabuesos a buscar manchas verdes en las orillas y había peleas con palos por un trozo de alga particularmente brillante. En los relatos populares se decía que los duendes vivían entre las algas y bendecían a quien las comiera sin vomitar,
aunque en realidad nadie fue bendecido jamás, solo sobrevivían unos días más. Así, entre resbalones mortales, pulmonías sagradas y diarreas proféticas, el musgo de río y las algas se convirtieron en el último recurso de los que ya no esperaban pan, ni carne, ni siquiera una piedra sin baba para lamer. Era lo que había, lo que no huía, lo que crecía incluso cuando todo lo demás moría. Porque en la Edad Media la esperanza no era verde, era viscosa, apestosa, y se pegaba a los dientes como una maldición húmeda. Cuando la leche era fresca, tibia y espumosa, no pertenecía al mundo de los pobres. Esa leche estaba reservada para los monasterios, para los señores con vacas propias o para las amas de casa que podían pagar el lujo de hervirla el mismo día. Lo que llegaba a las chozas del campesinado, si llegaba, era otra cosa, un líquido olvidado, grisáceo, con grumos que flotaban como pequeños presagios de enfermedad. Y sin embargo, cuando el estómago rugía como una fiera vieja, no se preguntaba el origen, ni la fecha, ni el estado. Se abría la vasija, se contenía la respiración y se tragaba. Le decían leche agria, leche pasada, cuajada natural, pero en realidad era un accidente fermentado que ya no se podía ni beber ni oler sin pestañear. Se conservaba en cántaros mal tapados, en rincones húmedos, en jarras que nadie había lavado desde la última peste, y fermentaba sola, a veces por días, otras por semanas. Cuando se volvía espesa como manteca aguada, cuando cambiaba de color como si tuviera estados de ánimo, los pobres sabían que había llegado el momento de usarla. Tirarla, imposible. Cada gota era una apuesta contra la muerte. Algunos intentaban salvarla calentándola, esperando que el fuego matara a lo que la nariz ya había detectado. Otros simplemente removían los gusanos que se habían instalado entre las capas de grasa, como si fueran inquilinos temporales, y seguían adelante. Había incluso quienes decían que los gusanos daban textura, o que ya estaban dentro, así que más daba. Se servía sola, o con pan duro si había suerte, o se mezclaba con harinas de habas, raíces, incluso con tierra colada, para espesarla. En los días buenos se formaban grumos blandos, parecidos al requesón. En los malos era una baba ácida que quemaba la garganta, pero al menos llenaba. Las madres se la daban a los niños porque mejor eso que nada, y los ancianos la sorbían con resignación, sabiendo que probablemente sería su última comida sin dolor. No era queso, no era leche, no era yogur, era simplemente lo que quedaba cuando todo lo demás había desaparecido. En las aldeas se intercambiaban secretos. Si le echas un poco de sal, no vomitas tan rápido. Si la dejas al sol, se pone más firme y menos líquida. Si la mezclas con cebolla podrida, tapa el olor. Las soluciones eran desesperadas. Como todo lo que rodeaba la alimentación del pobre medieval, nadie hablaba en voz alta de las veces que alguien enfermó después de una cena de leche agria. Las diarreas eran comunes, las fiebres más, pero el hambre seguía siendo peor. En años de escasez extrema, se cuenta que algunos robaban la leche caducada de los conventos, la que ya ni los monjes querían usar para hacer mantequilla, y la convertían en guisos tristes, donde la leche se hervía con ortigas, hojas secas o migas negras. Era una comida de sombras, de olores ocultos, bajo mantas húmedas, de cucharas temblorosas llevadas a la boca con la esperanza de no escupir. Los médicos de entonces no recomendaban su consumo, pero tampoco ofrecían alternativas. Decían que podía alterar los humores, enfriar el alma o despertar demonios en el estómago. Y aunque la ciencia médica medieval no brillaba por su claridad, algo de razón tenían. Muchos experimentaban mareos, visiones o sueños febriles después de una comida con leche podrida. Pero también soñaban con pan, con carne, con un cuenco limpio. Así que entre alucinaciones y calambres se sobrevivía. Se pasaban los días con la barriga hinchada y la lengua seca, pero con la mente firme en una sola idea: seguir vivo. El sabor era ácido,
agresivo, inolvidable. Algunos decían que era como lamer una campana oxidada. Otros aseguraban que con el tiempo uno se acostumbraba. Y esa era la verdad más brutal de todas: el cuerpo humano podía adaptarse a cualquier cosa, incluso a eso. La leche agria no se celebraba, no se agradecía, no se compartía con entusiasmo. Era una presencia silenciosa, un castigo tolerado. En los registros parroquiales no aparece mencionada como alimento, pero estaba allí, en todas partes, en las sopas espesas de las viudas, en los desayunos helados de los pastores, en los caldos pálidos que se ofrecían en los hospicios. No era símbolo de abundancia ni de ingenio. Era la marca silenciosa de la pobreza más cruda, la que obligaba a ver en la descomposición una oportunidad. Comer leche agria no era acto de ignorancia, era estrategia de resistencia, porque en la Edad Media, entre la peste, la guerra y el hambre, lo más valiente no era luchar, era comer lo que debía haberse tirado y sobrevivir. Sobrevivir a la Edad Media no era una cuestión de fuerza, ni de fe, ni siquiera de suerte. Era, en el fondo, un asunto de tripas. Tripas que sabían adaptarse, tragar, disimular y digerir lo que, siglos después, nadie se atrevería ni a tocar. Porque cuando uno piensa en la Edad Media, lo primero que viene a la cabeza son castillos, espadas, cruzadas, dragones, princesas tristes encerradas en torres, y monjes iluminando manuscritos a la luz de una vela. Pero lo que rara vez imaginamos es el hambre. No el hambre ocasional, no ese hueco en el estómago de quien se salta una comida, sino el hambre estructural, diaria, existencial, la que te obliga a mirar con deseo un trozo de cuero seco, a rebuscar entre los excrementos animales si queda algo comestible, a lamer piedras con la esperanza de encontrar un poco de grasa rancia, ese hambre que convertía cualquier cosa en comida, y esa comida en una bomba de tiempo para el cuerpo. A lo largo de esta serie hemos paseado por una galería grotesca, sí, pero real, desde el pan hecho con polvo de madera hasta las ratas estofadas, desde los guisos de raíces venenosas hasta las sopas de ortigas, ceniza y musgo de río. Cada parte no era solo un plato, sino una prueba de la capacidad humana de adaptarse al desastre. Lo que los pobres medievales comían no se puede llamar dieta. Era una estrategia de supervivencia improvisada con lo que hubiera a mano, aunque fuera barro, tela o leche podrida. Y aunque la risa nos haya acompañado en cada capítulo como defensa ante el espanto, nunca hemos olvidado una cosa: de esto no se reía nadie en su época. Comer era una batalla. Comer era un acto de desesperación. Comer era muchas veces jugar a la ruleta rusa con el estómago. Las hambrunas eran frecuentes, los inviernos interminables, las guerras impredecibles, las pestes constantes. La tierra no siempre daba fruto, y cuando lo daba, lo primero que hacía el señor feudal era quedarse con lo mejor. El campesino, el mendigo, el huérfano, el viejo enfermo, todos ellos recibían las sobras de las sobras. Y cuando ni siquiera había sobras, empezaba la verdadera cocina medieval. Una cocina donde el fuego no servía para realzar sabores, sino para intentar matar lo que se había podrido. Donde la sal era un lujo, el vinagre un recuerdo, y el pan una fantasía con nombre propio. No existían neveras, ni higiene, ni control sanitario. Los alimentos se fermentaban sin control, los granos se llenaban de hongos que provocaban alucinaciones, y la carne, cuando había, olía tan mal que algunos preferían no preguntar de qué animal venía. La leche agria, los zapatos hervidos, los caldos con trapos o raíces amargas eran apenas síntomas de una enfermedad más profunda, la miseria sistemática, heredada y aceptada como parte del orden natural. Y lo más impresionante no es que lo comieran, sino que lo sobrevivieran. Porque sí, muchos murieron por intoxicaciones, infecciones, parásitos o simple inanición. Pero otros muchos sobrevivieron comiendo lo que no era comida. Y a fuerza de estómago,
de resignación y de ingenio, dieron origen a generaciones futuras. Puede que no hayan dejado libros, castillos ni retratos, pero sí nos dejaron una verdad que no suele aparecer en los museos, que la historia no está hecha solo de héroes, reyes y batallas, sino también de aquellos que supieron hervir una suela de zapato hasta ablandarla lo suficiente como para engañar al hambre. Que mientras unos decidían el destino del mundo desde sus tronos, otros sostenían ese mundo desde el barro, masticando cuero, rascando musgo o tragando leche cuajada con gusanos, porque no quedaba otra. Esta serie no es solo un catálogo de aberraciones culinarias, es sobre todo un recordatorio de lo que cuesta sobrevivir cuando el sistema entero está diseñado para que no lo logres. Es un homenaje irónico pero honesto a quienes no tenían más que sus manos, su hambre y un poco de suerte. Y si después de todo esto te entró hambre, bueno, probablemente no has estado prestando atención. Pero si te quedaste hasta el final, si pasaste por cada parte tragando saliva y arrugando la nariz, entonces ya sos parte de este viaje al estómago más resistente de la historia. Así que, si te gustó esta serie y no te dio indigestión cultural, hacé lo que corresponde. Poné un like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, y contanos en los comentarios qué parte te impactó más, desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá. Porque sí, esto fue una historia de hambre medieval, pero vos tenés internet, pan en la alacena y libertad para elegir. Aprovechalo.